Antes de comenzar y como ya es costumbre, quiero agradecerle a todas las personas que me apoyan con el Yapi al canal. Yapi de Lita Lao de Wong, Marcela Lao. También al Yapi de Graciela Torres Morán de Pedrosa. Muchísimas gracias de verdad a todos los que me apoyan con los Yapis. Eso ayuda mucho al canal. También un saludo especial para Diomedes Ureña Cedeño, que también, Botánico Ureña. Gracias por el apoyo. También hacemos menciones. Hablen conmigo al Instagram y hacemos menciones a los negocios. Claro que sí. Ayudando al emprendedor panameño, a las empresas. Yapi de Cristian Nathaniel Toribio Concepción. Muchas gracias por los Yapi que le mandan al canal. Eso ayuda a comprar mejor equipo para traer mejores resultados en los contenidos que subimos diariamente. Yapi de Marianela Beatriz Zinc Cedeño. Muchas gracias de verdad por el super Yapi. Yapi de Eliezer Meneses Gutiérrez para un par de queso amarillo. Buen provecho. Gracias, Eliezer. Gracias para ponerle queso al pan de molde. El Yapi de Janet Adelaida Bracho Villar. Infinitamente gracias y bendiciones para todos ustedes y sus familias, a todos los que apoyan al canal con los Yapis. Claro que sí. Michael Antonio McRae, claro que sí. Williams, muchas gracias por el super Yapi, mi brother, mi hermano. De verdad, muchas bendiciones a todos los que están también viendo todos los contenidos que subimos diariamente en el canal You Know. Nos vamos de una vez con el contenido. Aquí para realizar un proceso de observancia en las elecciones de este 5 de mayo. Al término de la reunión, José Raúl Mulino habló ante los medios de comunicación y advirtió sobre la situación que le aqueja, dado que su candidatura está todavía sobre un velo de constitucionalidad o no, y que esta decisión final está en manos de la Corte Suprema de Justicia, declarada en sesión permanente desde este martes. Lo dicho por José Raúl Mulino es que él se... ¿Qué dice José Raúl Mulino? ¿Qué? ¿Se me tildeó aquí? Me lo boicotearon. Bueno, pero estamos en conexión. Estamos en conexión. Estamos en conexión aquí. Déjame, yo la saco. Vamos a dejar a correr un poco mientras yo le meto un poquito de tema aquí a la conversación. Bueno, esto es lo que estamos viendo aquí. Prácticamente, para entrar más a fondo a lo que dice aquí, es que el candidato presidencial del partido Realizando Metas, José Raúl Mulino, sostuvo el miércoles en una reunión con observadores de la OEA y al término del encuentro se refirió a la situación de su candidatura. Hemos concluido una reunión extensa con toda la misión de observadores. Ahí están los observadores de la OEA. Hay algunas conclusiones muy importantes. La primera es que para la OEA, a través de la misión, soy un candidato en firme para las elecciones del domingo y así me consideran. Oye, en ese elevador casi que no cabía nadie. ¿Por qué meten a todo el mundo en un solo viaje? Ahí está todo el mundo lleno ahí. ¿Qué pasó? Eso no sé. Sé que hay incertidumbre, pero independientemente que suceda, yo voy a correr el domingo porque soy un candidato en firme con mis derechos plenamente vigentes, declaró Raúl Mulino. Además, ya la elección empezó. Imagínate eso, cómo queda el voto de las personas que votaron en otros países. La papeleta, cómo que sería, habría que eliminar la elección en sí. En fin, yo no sé si esto tiene algún precedente, si alguna vez había pasado algo así. Increíble, o sea, qué nivel. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Hemos concluido una reunión extensa, yo creo que casi 2 horas, con toda la misión de observadores de la OEA. Hay algunas conclusiones muy importantes. La primera es que para la OEA, a través de su misión, yo soy un candidato en firme para las elecciones del domingo. Y así me consideran, y por esa consideración estuve aquí con ellos dialogando en función de mi candidatura a la presidencia de la República. En segundo lugar, la ratificación de su veeduría, integralmente hablando, de todo el proceso electoral del domingo, pero que empezó hace ya varias semanas, con todo lo que implica el proceso electoral en Panamá desde que se inició, y están bastante al tanto de todas las circunstancias que vivimos hoy los panameños. En tercer lugar, y no menos importante, que vayamos a votar el domingo en paz, con calma. Yo sé que hay desasosiego, que hay incertidumbre, pero independientemente de qué suceda o cómo suceda, yo voy a correr el domingo porque soy un candidato en firme,
con mis derechos plenamente vigentes, así ratificado por el Tribunal Electoral también. Saliendo de aquí, voy a una reunión con los 3 magistrados del Tribunal Electoral, la sede, allá en Ancón, para conversar con ellos de todos estos problemas que me inquietan, que inquietan mucho a nuestra organización política, que inquietan mucho al país. No hay derecho alguno de tener al país en el vilo, en el sobresalto en que estamos, con toda suerte de informaciones cruzadas, malévolas y no. Malévolas y no. Informaciones cruzadas y muy malintencionadas. Y sobre todo sembrando un ambiente de desasosiego que no es bueno. No es Ay, bueno. le tiraron la piedra a un periódico por ahí. No es bueno. El pueblo panameño es soberano, la voluntad popular debe respetarse y el domingo es el día de zanjar las diferencias. Cada quien vote por el que quiera votar. Claro. Y vamos a elegir un nuevo gobierno por los próximos 5 años. Claro, cada uno, eso es lo que yo vengo diciendo todos los días. Cada uno vote por el que quiere, papá. Pero eso sí, yo solo pido que no pienses solamente en tus intereses egoístas personales, ¿verdad? Piensa en Panamá. Porque si tú crees que te va a ir bien a ti y no te importa con lo demás, como piensan muchos en este país, porque hay que decirlo, hay mucha gente mala en este país. Entonces, no me incluyo porque no tengo esa intención. Yo sí pienso en mi país y lo que quiero es que Panamá sea un país en democracia, en derechos, sin corrupción y que haya empleo, buena educación. Vengo peleando por una buena educación hace tanto tiempo y ningún gobierno me ha satisfecho. He quedado satisfecho con ningún gobierno, quiero decir, y estamos esperando que haya un cambio verdadero. Porque también a veces, por más voluntad que tenga un presidente, hay estructuras tan corrompidas, pero tan podridas. Y no solamente a nivel gubernamental, también empresarial, de la empresa privada. Y a nivel desde tu hogar. Hay muchos hogares donde hay corrupción. Entonces queremos un cambio en este país, pero también tenemos que empezar nosotros mismos por hacer un cambio personal. He dicho. Así que les agradezco mucho, les pido a todo el equipo legal nuestro que les apoyen pues en las preguntas y respuestas, pero tengo a los 3 magistrados del tribunal. Su opinión sobre la sesión de la Corte es muy importante. De eso, la Corte estaba ¿Tiene alguna fuente? Señor, yo no estoy opinando ni voy a opinar sobre lo que la Corte haga o no haga. Eso es la responsabilidad de ellos tomar la decisión trascendental que tienen que tomar. El organismo con potestad privativa para regular un proceso electoral es el Tribunal Electoral y ya han hablado 2 de 3 magistrados. No la Corte Suprema de Justicia. ¡Ajo! No tengo por qué decírselo a ustedes. Gracias. Raúl Mulino siempre con su forma cariñosa. Ahí está. Ahí está, pues están reunidos todos, ya lo viste tú. José Raúl Mulino, al término de esta reunión que se extendió a lo largo de 2 horas y que estuvo presidida por la ex canciller argentina Susana Malcorra, José Raúl Mulino evitó dar una opinión directa sobre la sesión permanente de la Corte Suprema. Está bien, hizo lo correcto, no tiene que estar inmiscuyéndose en temas de la Corte Suprema, pero como siempre ustedes de cizañosas y cizañosos metiéndole para que él diga alguna cosa, caiga el patinazo y ustedes pueden hacer fiesta y morbo de eso. Con esa me despido porque realmente no vale la pena seguir con estos periodicuchos y estos medios de pacotilla. You know.